Ahí está. Entonces veníamos hablando que los recursos públicos, como dice muy bien, entonces, por un lado, el conjunto de elementos disponibles que hablábamos bien para llevar a cabo una empresa, eso decía como un recurso, pero la finanza, como decía muy bien recién, estos medios pecuniarios que lo tienen los organismos públicos para prestar los servicios. Dijimos bien, había originarios derivados, efectivos no efectivos, empréstitos, que también van a ser anticipaciones de futuros recursos. Habíamos hablado que los ingresos como medios pecuniarios, que decíamos recién que el organismo tiene para prestar los servicios públicos. Cuando hablábamos de originarios y derivados, hablábamos de efectivos, los tributos y otro tipo de recaudación, y los no efectivos, lo que eran las ventas de bienes que tiene el Estado. Hablamos también de que esta clasificación entendía entre ordinarios y extraordinarios, efectivos no efectivos, originarios y derivados, tributarios, donde estaban los impuestos, las tasas, las tarifas, las contribuciones especiales, y empréstitos. Habíamos hablado de los no tributarios, justamente todo lo que tiene que ver con las cuestiones patrimoniales, las ventas de los bienes del Estado, las concesiones para explotaciones mineras o explotaciones hidrocarburíferas, las empresas del Estado, y ahí empiezan las empresas públicas, como hablábamos de servicios públicos, las empresas mixtas, donde tienen participación mayoritaria el Estado, el precio, que dijimos que podía haber precio privado, precio público y precio político, y acá hablamos de los bienes. Cuando tenía una referencia con el mercado hablábamos de un precio privado, cuando hablamos de un precio público es el cual cubría solamente los costos y no había competencia, y un precio político que establecía justamente para entender la lógica de cuando los precios tenían que tener relación también con la directiva política. Profe, discúlpeme que siga. ¿Cómo? Antes de que siga, le hago una consulta. En la diapositiva anterior, los que están listados ahí son los recursos no tributarios. Claro, estos son los no tributarios. Acá tenés patrimoniales, venta de bienes, concesiones, empresas públicas, y ahí dentro de empresas públicas hablamos de los tipos de precios y tarifas, ¿sí? Entonces ahí también vamos a analizar justamente, como yo le decía, cómo los precios, el mercado, por un lado, cuando analizamos los precios que las empresas públicas ponen, y después hablamos de las tarifas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que cuando yo planteo un nivel de consumo, estoy cobrando una tarifa, y cuando no hablo de un nivel de consumo por un servicio prestado por el Estado, estoy hablando de una tasa? Ahí hicimos ejemplo, por ejemplo, la tasa de la utilización de la vía pública que habíamos mencionado, la patente de los vehículos y motos, cuando hablamos también de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que tiene que ver con un servicio municipal que yo no pago por el nivel de consumo, sino que pago por un servicio prestado, y que en realidad no mide cuánto yo consumo o utilizo el servicio, sino que realmente pago por el uso. Y eso era una diferenciación principal con las tarifas, que también habíamos hablado, que por ejemplo las tarifas tenían que ver con un nivel de consumo, y ahí tenían que entrar, por ejemplo, la tarifa de los servicios de energía eléctrica, de agua, si hubiera medidor. También habíamos hablado de toda tarifa que cobre, por ejemplo, cuando identifica e individualiza a la persona que usa ese servicio. Y después mencionamos también los peajes, y habíamos hablado también de las tarifas postales que había en algún momento en los correos con respecto a los tipos y a la multipartida, si esto habíamos mencionado también. Después hablamos también de las contribuciones por mejoras, que establecía el mayor incremento de un bien por un servicio prestado por el Estado. Y acá mencionábamos, por ejemplo, la pavimentación de una calle, cuando se mejora una ruta o cuando establece algún tipo de obra, que lo que hizo fue subir el valor del inmueble. Y habíamos hablado también de que acá había algunos tipos de convenios entre el Estado y los particulares, que eran estos trabajos
conjuntos donde una parte financiada por el particular y otra parte por el Estado, y que decíamos bien que la financiación del particular también venía acompañada de esa mejora en sus bienes, pero que no era de la misma proporción, es decir, un pavimento en realidad alza el valor del inmueble mucho más de lo que salió el pavimento, es decir, muchas veces ocurre eso. Entonces, esta contribución hace que justamente el usuario tenga mayores beneficios. Y el peaje que habíamos hablado de acá, de obras que puede hacer el Estado y que cobra por esas obras. Y acá decíamos principalmente los peajes son concesionados a empresas privadas de obras viales, por el caso que hablamos de rutas con peaje. Y también habíamos mencionado que tenía que haber rutas alternativas para las cuales muchas veces en realidad la persona tiene que tener la opción de elegir si paga o no el peaje, puede utilizar otra ruta. El caso del puente de Chaco Corrientes, habíamos mencionado que ese era uno de los casos donde no hay opción, es decir, tengo que pagar o no, tengo que pagar sí o sí, o no puedo cruzar a la provincia de Corrientes. Así que eso está limitado ahí, lo que decíamos, ese medio de excepción, que me tenía que dar la posibilidad de elegir si quería pagar o no el peaje. Hoy vamos a tocar un tema nuevo que va con relación a esta unidad. La firma, y eso hace que tenga una recaudación que financia el propio colegio. Las cuotas de asociaciones gremiales y sindicales, bueno, una financiación propia del organismo. Después, características que tienen estos recursos parafiscales: no se incluye su producto en los presupuestos estatales, no son recaudados por organismos específicamente fiscales del Estado, no ingresan a su naturaleza jurídica, no son impuestos, ya que responden a exigencias económicas sociales, a diferencia de los tributos que tienen naturaleza esencialmente política. Cuando uno plantea estos tipos de recaudaciones, son de provecho solo para un grupo determinado, es decir, un grupo social o profesional. Es decir, los recursos parafiscales, como dice su nombre, no tienen una función específicamente recaudativa, como lo harían los otros recursos, ni tampoco específicamente
como dice la mayoría de los recursos de tesorería en general, que después distribuye para los gastos, sino que estos recursos generalmente son, como decía muy bien, para financiar algún tipo de organismo específico, ya sea, como decíamos, colegios profesionales, o como puede ser un organismo estatal como el INTA o el INTI, que tiene una recaudación propia que se autofinancia. Entonces, no está destinado para otra cosa que no sea específicamente para financiar el organismo. Esto en relación a los recursos parafiscales. Ahora, lo otro son los recursos de la seguridad social. Estos recursos de la seguridad social, cuando uno analiza, la seguridad social viene justamente de plantear un estado de bienestar. Se empieza a plantear en este siglo, en el siglo XX, cuando uno trata de cubrir diversos riesgos que ocurrieron en los distintos países. Los planes sociales, por ejemplo, allá en el Reino Unido en 1942, ahí empieza a tomar sentido en forma uniforme para la cobertura integral de la problemática que estaba viviendo la sociedad en ese momento. El objeto de la seguridad social lo establece Beveridge. Dice que es el mantenimiento de los ingresos necesarios para la subsistencia y comprende una cobertura de todos los avatares relacionados a la salud, la vejez, el desempleo o eventos similares. Se va a complementar con un sistema de subsidios que asegure que todas las personas un ingreso mínimo independiente de que trabajen o no. Entonces, todos estos, vamos a decir, financiamientos de la seguridad social también tienen como eje justamente establecer los financiamientos para todo el área específicamente de, como lo menciona, de un sentido más destinado a lo social y, como decía, cubrir aquellas necesidades básicas que no se pueden cubrir de otra forma. Entonces, el financiamiento de esta seguridad social es una materia impositiva, como se dice. Específicamente nosotros vamos a ver que cuando uno aporta, principalmente cuando está registrado un empleador y un empleado, se aporta a lo que se denomina aportes a la seguridad social, que tiene que ver con la jubilación, la obra social y todo lo que va destinado. En nuestro sistema argentino es un sistema de reparto general, por eso que se aporta a una sola caja específica. Estamos hablando de establecer un fondo donde todos los aportes van hacia un sistema de reparto, es decir, que van hacia lo que sería el ANSES a nivel nacional y las cajas previsionales a niveles provinciales. Muchas de ellas cajas previsionales pasaron al ámbito nacional, entonces el financiamiento de lo que sea las futuras jubilaciones, pensiones y, como dice, algún tipo de subsidio a la invalidez y todo, tiene un financiamiento general y de reparto solidario, si se quiere decir, que ahora vamos a ver también que existe otro tipo de cajas o sistemas de reparto. Entonces, si uno quiere plantear como concepto este recurso de seguridad social, se va a tratar de un conjunto de tributos que generalmente tienen como base imponible la remuneración del trabajo. Es decir, ahí está lo que planteamos. Cuando yo estoy trabajando, la idea es que yo pueda aportar o se pueda aportar hacia la futura jubilación que va a tener uno o la futura pensión en el caso que pueda ocurrir algún acontecimiento también con relación a la parte laboral, o inclusive los seguros de desempleo, que también suelen ser justamente destinados a estos aportes. Entonces, como recursos, son recursos derivados porque se obtienen del sector privado en forma coactiva, cumple las características de origen leal, fin público y coerción. Por lo general su destino es de uso exclusivo y específico, es decir, el sistema jubilatorio o de obras sociales. Es decir, estos fondos van directamente a financiar, como decíamos ahí, el sistema jubilatorio o todo el sistema de obras sociales.
tienen un origen constitucional en el artículo 14 bis y 75 inciso 23 de la Constitución. Se fundamenta en la ley del Congreso, se obtiene en el sector privado, como decíamos recién. También se pueden encontrar las contribuciones sindicales a entidades gremiales. Esto van a ver en los recibos de sueldo, si no lo vieron ya en algún trabajo de la parte de contabilidad. Generalmente en la parte de liquidación de haberes van a encontrar que está detallado todo lo que se le descuenta al empleado y las contribuciones patronales. Y acá entran, como decíamos, entran acá todos los descuentos que tienen que ver con la jubilación, con la obra social, con la cuota sindical en el caso que aporten, también o gremial, y por supuesto también hay veces hay un fondo de desempleo que también es financiado con los salarios. Bien, justamente todos estos aportes que también se hacen en la parte sindical y gremial estipulan en los convenios colectivos de trabajo de los empleadores. También bueno, la naturaleza de los aportes y las contribuciones se ve reflejado también, lo define Harach, por un lado que dice que son impuestos al trabajo de los empleados y un impuesto a la nómina de los empleadores. Von Roche dice que son contribuciones especiales, de lo que no hay duda es que su naturaleza es tributaria. Las contribuciones a la seguridad social vigentes en la Argentina se encuentran los aportes al Fondo Nacional de Empleo, los aportes jubilatorios, los aportes a las obras sociales, los aportes al Instituto Nacional de Seguros Sociales, Jubilaciones y Pensiones, conocido como el PAMI. A nivel NEA podemos ver que en distintas provincias también tienen sus propios regímenes de seguridad social. Yo le hablaba que acá en el caso nuestro de la provincia de Formosa nosotros tenemos nuestro aporte a la caja previsional, es decir, es una caja provincial. También lo tiene la provincia del Chaco y algunas provincias, principalmente Corrientes y Misiones, también, pero algunas de ellas fueron cediendo a lo que fue al ámbito nacional. ¿Cuáles son las contingencias que cubren la seguridad social? Principalmente contingencias biológicas, la vejez y la muerte, que tiene que ver justamente con la jubilación y las pensiones, que esto está prestado por el régimen previsional. En lo económico-social, las cargas de familia, el desempleo, es decir, acá entran las asignaciones familiares y subsidios familiares, el seguro de desempleo. Con respecto a las patológicas, entran las enfermedades profesionales, la enfermedad inculpable, accidentes de trabajo, accidentes inculpables, invalidez, y ahí entran también las obras sociales y el PAMI en el caso nacional, y el régimen de riesgo de trabajo, que son las ART. Es decir, no se ve, perdón, vuelvo otra vez. Sí, lo que estaba mostrando más que nada, a ver si... más que nada estaba hablando y lo que decía nomás era recursos de seguridad social, ahí se ve, creo. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Se ve la presentación o no? Sí, profe. Sí, bueno. Sí, sí. A ver, le voy a escribir acá abajo algunas cosas que yo le estaba diciendo. Entonces, ¿qué cubre los recursos de la seguridad social? Por un lado le decía la cuestión biológica, que tenía que ver con la vejez y muerte, porque acá entran también, como le decía, las jubilaciones, pero también entran las pensiones. Y esto lo vamos a cubrir con el régimen previsional.
Por otro lado, tenemos la parte económica social, que acá lo que va a cubrir, como decía hoy, es carga de familia y desempleo. Acá, como le mencionaba, acá tenemos que hablar de lo que brinda a través de las asignaciones familiares y los seguros de desempleo. Si hablamos de las patológicas, acá tenemos que hablar de las enfermedades, inculpable y profesionales. También tenemos que hablar de los accidentes de trabajo. Y la invalidez. Es decir, estamos diciendo acá entonces que va a cubrir todo esto a través de las obras sociales, el PAMI en el caso de la obra social nacional, y el régimen de riesgo de trabajo o las RT. Esto es lo que generalmente está establecido para nuestros recursos de lo que se denomina sistema de reparto, que es lo que nosotros conocemos a través del ANSES. Pero hemos conocido también en la historia de nuestro país y de algunos países latinoamericanos y en el mundo, lo que se denomina también los sistemas de capitalización. ¿Qué quiere decir con los sistemas de capitalización? Han conocido y habrán escuchado lo que eran las AFJP en acá, en Chile son AFP. Cuando se implementó el sistema de FJP, los sistemas de capitalización, justamente lo que hacían eran aportes que estas empresas privadas invertían esos dineros aportados por los jubilados, futuros jubilados, perdón, y que en movimientos de bolsa lo que hacían es que aumente un porcentaje de lo que yo iba aportando y eso se iba capitalizando para el momento en que yo decida y me dé la edad para jubilarme. Estos sistemas sabemos muy bien que se implementaron cuando se empezó a hacer todos los sistemas de privatizaciones en la Argentina en la década de los 90 y tuvieron justamente un gran problema porque el sistema de capitalización genera también de que mucha gente no pueda aportar y al no haber un sistema de reparto, esos sistemas capitalizables también al invertir en bolsa, invertir en el sector financiero, también fueron perdiendo dinero y generando problemas para los futuros jubilados. Esto explotó todo allá en el año 2001 con la crisis social y económica argentina y que terminó siendo de que estas empresas, muchas de ellas vayan a la quiebra. El sistema de corralitos que también impidió que se utilice los fondos o se saque los fondos y generando también que de una u otra forma después con el tiempo volviera a manos del Estado Nacional el sistema de reparto, el sistema previsional de reparto que se maneja atrás del ANSES. Esto no funcionó, no fue bueno acá en la Argentina. En Chile lo toman como un ejemplo, pero hace muy poco tiempo estuvimos viendo que el presidente Piñera, el presidente chileno, estuvo autorizando el retiro de fondos de las personas, que fue generando otra vez problemas, porque ese sistema de capitalización, al ir sacando fondos desde ahí, lo que genera también son desfinanciamiento. Entonces, mostró nuevamente que con la crisis de la pandemia y la crisis económica que estaba viviendo Chile, generó que el sistema también tenga
problemas a la hora de cubrir esas capitalizaciones que mencionaban como ejemplo a seguir. Así que bueno, esto es lo que vamos a ver ahora es justamente cómo son los, si queremos poner sistemas alternativos de organización. Y estos sistemas alternativos de organización, vamos a ver, como les decía, principalmente el más conocido es el sistema de capitalización. Individual. Este sistema de capitalización individual lo que hace es que cada persona genere su ahorro personal para su jubilación. Como les decía, en la Argentina fueron administrados por la FJP. Después están los sistemas de capitalización colectiva. Y estos eran los sistemas más primitivos en lo que cada grupo profesional o trabajador generaba su propia caja y luego repartía el producido entre sus beneficiarios. Estas eran las cajas compensadoras, las cajas, si se quiere decir, previsionales, donde aportaban, como dice ahí, los grupos de profesionales o grupos que tengan un tipo de trabajo en común y que después servían